Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la Taberna del Colmillo. Aquí Paco, vuestro lobo espacial de pueblo, y nada, hoy os vengo a hablar de mis orígenes en el hobby del Warhammer. Este canal va a tratar sobre muchos universos y muchas aficiones. De hecho, ya tenéis unos cuantos vídeos acerca de reseñas de novelas, tanto del lore de Warhammer, editadas por Black Library y en España por Ediciones Minotauro, como también de más ciencia ficción y fantasía, digamos, variopinta, de muchos otros universos, de muchos otros lores. Aquí os hablaré de toda esa afición que tengo por la fantasía épica, la ciencia ficción. Seré todo lo friki que necesito ser, que me pide el cuerpo serlo. Pero hoy quería poner este primer vídeo hablándoos de mi afición a Warhammer. ¿Desde cuándo realmente tengo afición a Warhammer? Digamos que de manera ya cultivada, teniendo un hobby como tal a Warhammer, tuve que esperarme prácticamente a la universidad. En el instituto sí que veía que algunos compañeros estaban en un club de rol, pero aún me costaba mucho abrirme a la gente. Igual os choca mucho porque veis mi imagen en redes sociales, sobre todo la imagen desde los 20 y pico hasta ahora que tengo 41 años, y me veréis posiblemente como alguien súper social, pero lo cierto es que no lo soy. Yo donde más a gusto estoy es en mi casa, con mis aficiones, y así he sido toda mi vida, la verdad. ¿Para qué nos vamos a negar? El caso es que fue realmente al llegar a la universidad cuando empecé a cultivar más estas aficiones ya de manera compartida. Ya pude encontrarme con más gente con la que hablar de estos libros que leía. Ya podíamos incluso debatir acerca de Tolkien o de lo que sea. De hecho, estando en la universidad fue cuando por fin me animé a pasarme por el club de rol del pueblo de al lado y empecé a participar con ellos en algunas actividades, a pesar de que conocía de su existencia mucho tiempo antes, pero necesité de sentirme seguro, de sentirme arropado por más gente, en este caso en la universidad, para empezar a abrirme. Y esa apertura me hizo abrirme también en todos los ámbitos, y hasta en mi pueblo, vaya. Y una cosa que tuvo lugar estando en la universidad es que fui al kiosco. Allí había un kiosco en el campus, que aparte de revistas y prensa también vendían refrescos, cositas de picoteo y estas cosas, y allí tenían esto: la revista White Dwarf, cuando se editaba en España en completo español, totalmente traducida y con contenidos propios de la comunidad de Warhammer en España. Esto para mí es una joya, es la primera revista de White Dwarf que yo me compré. Y por fin pude empaparme de alguna manera con este universo. Entonces yo siempre había sido muy consumidor de la fantasía épica clásica y de la ciencia ficción más, pues de alienígenas y estas cosas. Pero de repente aquí me encontré que existía algo como Warhammer 40.000 que lo combinaba todo, que era una especie de fantasía épica, pero no medieval, sino futurista, y me voló la cabeza, la verdad. Además, este volumen está en parte dedicado a los marines espaciales del caos. De hecho, tenemos aquí un bonito demonio del caos en portada. Esta portada y este volumen, este White Dwarf, le tengo muchísimo cariño y aquí lo tengo bien guardadito, ¿no? Fue mi manera de entrar en el hobby de manera plena y tal cual me leí este volumen, esta White Dwarf. Vi que sacaron en el kiosco una nueva reedición de la colección de Altaya y empecé a coleccionarme la colección de clásica de Warhammer Fantasy con estos bretonianos. Tengo unos cuantos pintados por ahí. Había un ejército entero de bretonianos, un ejército entero de orcos, y también te salían algunas otras razas que te salían así como de muestra para que tuvieras un poquito de cada. Y por ejemplo, estos son unos no muertos que iban con los condes vampiro. Posteriormente saldrían los reyes funerarios y ahí ya me volví loco, ¿no? En cualquier caso, esa fue mi manera de entrar en el hobby. Luego también empecé a coleccionar y pintar miniaturas de las del Señor de los Anillos. Aquí tenéis a Sauron. Y con el tiempo llegué a meterme también en el 40.000, por supuesto. Entonces, esos fueron mis inicios, pero durante mucho tiempo, básicamente para mí el hobby fue pintar. Fue pintar y ya está. Yo estaba en mi casa, dentro de mi mundo, escondidito, en mi fortaleza, dentro de mi armadura, en ese lugar seguro en el que nadie me puede hacer daño, como me refugiaba desde niño, y allí me ponía a pintar. Allí me ponía a pintar mis miniaturas, e incluso allí me ponía a hacer escenografía. Empecé a hacer escenografía y me volví loco. Me encantó la experiencia de hacer escenografía. Hay un recuerdo que tengo en mi cabeza que puede que sea algo triste, pero también en parte me arranca una sonrisa porque significa que eso me hacía feliz en cierta manera. Me acuerdo perfectamente como una Nochevieja, normalmente la gente estaba por ahí celebrando, de fiesta, o cenaban con su familia y luego salían con sus amigos, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo estaba básicamente en mi habitación, después de haber cenado con mi familia, con mis padres, después de habernos tomado las uvas. Después me pasé el resto de noche, hasta que me entró sueño y me fui a dormir, en mi habitación, con cartón,
montándome una muralla de escenografía para poder ponerla con mis miniaturas. Yo por aquel entonces solo pintaba, no jugaba, pero me gustaba tener escenografía para poder montarme escenarios con las miniaturas, sacarles alguna foto. Era el inicio de las cámaras digitales, no sé. Y recuerdo estar allí esa noche vieja, mientras el mundo estaba de celebración, yo estar en mi habitación haciendo esta escenografía, ¿no? Estar montando allí mi escenografía, pintando, dándole forma. Recuerdo que adelanté muchísimo esa muralla. No sé cuántas horas estuve trabajando en esa muralla. La verdad es que llegué a hacer un avance bastante gordo, ¿no? Aquella noche aquella madrugada del 1 de enero, ¿no? No recuerdo bien qué año. Y puede que sea triste, porque la gente normalmente ese día estaba de fiesta, con sus colegas, celebrando, y yo estaba allí en casa, y mis padres se fueron a dormir, y yo me quedé allí montando mi escenografía. Pero no tengo en mi cabeza que sea algo triste realmente, porque para mí ya entonces esa afición era un refugio, y hoy sigue siéndolo. Hoy, cuando estoy agobiado del trabajo y de repente estoy haciendo un poco de hombre orquesta, soy autónomo, trabajo en divulgación científica, estoy de una cosa a otra sin parar, de repente tengo que atender una cosa, tengo que atender otra, tengo que ponerme a escribir, tengo que ponerme a grabar, y llega un momento de por la tarde en que ya me gusta parar. Si puedo permitírmelo ese día, paro, dejo ya el resto de cosas para mañana y sigo pintando. Sigo pintando, me pongo un podcast de La Voz de Horus o de lo que sea, sigo pintando mis minis, y durante ese rato como que noto que el estrés y la ansiedad que nos impone esta sociedad, este ritmo de vida, desaparecen. Y luego me voy a pasear a mi perro y como que la felicidad empieza a llevarme un poquito, ¿no? Entonces, esa sensación de que es un lugar seguro, de que es algo que me permite evadirme del mundanal ruido, de la rutina, y ser yo mismo al 100%, también lo tengo en ese recuerdo, ¿no? De cuando estaba yo de jovencito montando escenografía aquella noche vieja, aquella madrugada del día 1 de enero, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo estuve pintando solo. Luego, hacia el final de la carrera, ya empecé a dejar un poquito de lado la afición, porque empecé a centrarme mucho, incluso en mi tiempo libre, en hacer méritos para poder entrar en los inicios de la carrera investigadora, para poder hacer un doctorado, porque yo quería dedicarme evidentemente a investigar. Y ahí pues empiezas a dejar algunos hobbies y dedicas parte de tu tiempo libre a todo esto, ¿no? Después empecé por fin a hacer mi tesis doctoral, a hacer mi investigación, los cursos de doctorado y todo eso, y ahí pues dejé de pintar absolutamente. De hecho, recuerdo que me compré la caja de ejército de los hombres lagarto de Warhammer Fantasy, de una edición nueva que había salido entonces, y de esos lagartos, de esos hombres lagarto, llegué a montar y pintar muy poquitos. Y la caja de ejército sigo teniéndola aquí en la estantería, me la he traído desde casa de mis padres, me la he traído para en algún momento rescatarla. Pero vaya, no llegué a cultivarlo nada durante todo ese tiempo. El mundo, la vida adulta, el trabajo me llevaron, y además cuando vives inmerso en esa especie de dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en la investigación científica, que se da por hecho que tienes que estar sacrificándote todo el rato para ser excelente. Es súper tóxico eso, pero bueno, en cualquier caso me dejé llevar por esa manera de vivir. Luego seguí cultivando esa ultraproductividad, a pesar de que ya me dedicaba a otras cosas como la divulgación y tal. Seguí de alguna manera usando mi tiempo así, hasta que por fin dije, oye, ¿y si retomo esto de pintar y así descanso un poquito la mente, ¿no? Ya hace unos añitos de eso, y la verdad es que desde entonces me siento mucho mejor. He recuperado momentos del día que son para mí, un espacio para mí, un tiempo para mí, y eso es súper valioso. Y ha sido tal el subidón de recuperar tiempo para mí, y ha sido tal el beneficio mental y emocional de tener esa afición de vuelta, que he querido cultivarla mucho más. Y ha sido ahora cuando, por ejemplo, he vuelto a releerme algunas novelas que tenía de mi época de la universidad, y me he lanzado a tope a leerme, por ejemplo, La herejía de Horus. Y me he puesto en contacto con mucha más gente, gracias a las redes sociales, con mucha más gente que también se apasiona por esto, que también se dedican
a esto o es su hobby. Y bueno, hace unos meses participé en mi primer torneo de Warhammer oficial. Me lo pasé como un enano. Fue un torneo de Spearhead, de punta de lanza, una modalidad de juego súper dinámica y súper rápida del universo de Age of Sigmar. Y me lo pasé súper bien. Y fue un abrazo en el alma estar allí con toda esta gente durante un día entero, jugando partidas, comiendo juntos, las risas, no sé. Yo me lo pasé muy bien. Por suerte he arrastrado a algunos compañeros a que retomen también el hobby que tenían abandonado desde que eran más jóvenes. He conocido también a gente que también cultiva este hobby. Y la verdad es que ahora mismo está siendo, pues eso, una parte muy importante de mi vida. Y en este momento estoy, hasta el punto de que he decidido crear este canal y crear este podcast para poder compartirlo con mucha más gente y tener una excusa más para hablar de ello. Y en eso estamos. Estoy súper contento ahora mismo con lo que me está dando para mí el hobby. Y nada, un poco más os puedo decir ahora mismo. Voy a terminar el vídeo aquí. Es el primerito vídeo del canal largo, más allá de shorts o de podcast. Y me alegro mucho de estar compartiendo esto con todos vosotros. Espero que os guste. Me ponéis abajo en comentarios si también sois aficionados a Warhammer o si no lo sois pero os llama la atención y qué os llama la atención. También podéis dejarme abajo en comentarios algunas dudas que tengáis sobre este hobby o sobre estos universos. Y yo creo que en los contenidos que estoy preparando, tanto en el podcast como en el canal, iremos contestándolo. Pero si no, pues ahí que quede la duda puesta por si puede convertirse en un nuevo vídeo o en el tema de algún directo, o ya veremos. Aún tengo que darle vueltas a las bienvenidas y despedidas de los vídeos en el canal, pero mientras tanto, mil gracias a todos por vuestro apoyo. Que la luz del emperador os ilumine, o la de los poderes ruinosos, lo que prefiráis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!